26 de junio de 2012. En una sola noche, miles de letreros de Comcel, el gigante intocable de las telecomunicaciones en Colombia, fueron desmantelados en absoluto silencio. 30 millones de usuarios despertaron para ver su red de toda la vida borrada del mapa. En su apogeo, Comcel era Colombia. Controlaba el 60% del mercado, conectando desde los picos de los Andes hasta el Amazonas. Pero su monopolio trajo asfixia. Las líneas colapsaron, las llamadas de emergencia se perdieron en el vacío y el servicio al cliente se volvió una burla. El imperio dejó a todo un país aislado y enfurecido. ¿Cómo una marca todopoderosa comete un suicidio corporativo para esconderse tras un nuevo nombre claro? No fue una simple estrategia de marketing. Fue una huida desesperada de la ira nacional y de multas históricas, desde 1992 hasta hoy. Esta es la historia de cómo la ambición desmedida devoró un milagro tecnológico. Para entender la magnitud de lo que alguna vez fue Comcel, primero hay que entender la implacable geografía de Colombia. A principios de la década de 1990, el país no era solo una nación vibrante. Era un rompecabezas fragmentado por la naturaleza. 3 colosales cordilleras andinas atravesaban el territorio como cicatrices de roca y selva, dividiendo valles, aislando comunidades enteras y convirtiendo cualquier intento de comunicación fluida en un desafío monumental. En 1992, hablar por teléfono en las regiones apartadas no era un derecho cotidiano. Era un milagro logístico. Durante décadas, el monopolio estatal de las telecomunicaciones tradicionales había dictado las reglas. Conseguir una línea fija en ciudades principales podía tomar meses, a veces años de interminable papeleo y esperas burocráticas. En las zonas rurales, las veredas y los pueblos enclavados en las montañas, la situación era aún más desoladora. La idea de tirar miles de kilómetros de cables de cobre a través de precipicios, ríos caudalosos y páramos helados era sencillamente inviable. Colombia era un país de voces silenciadas por su propio relieve. Es en este escenario de aislamiento crónico donde surge una idea que para la época sonaba a pura ciencia ficción: la telefonía celular. En 1992, el gobierno colombiano comenzó a sentar las bases legales para abrir el espectro electromagnético. Y en medio de esta revolución incipiente, nació Comunicación Celular S.A., que el país entero conocería pronto con un nombre mucho más corto, rítmico y contundente: Comcel. La promesa fundacional de Comcel era titánica. No se trataba simplemente de vender un servicio premium a los ejecutivos de traje en Bogotá. La verdadera ambición, el motor que impulsó sus primeros años, fue domar la agreste geografía colombiana. Pero entre la promesa redactada en un frío salón de juntas y la cruda realidad en el terreno, había un abismo aterrador. El despliegue de la primera infraestructura fue, en todos los sentidos, una guerra directa contra los elementos. Los ingenieros y técnicos de Comcel se enfrentaron a un territorio que no perdonaba errores. Para levantar las primeras torres de transmisión, no bastaba con camiones y grúas. Se necesitaron mulas de carga resbalando en el lodo, helicópteros desafiando ráfagas de viento traicioneras en los picos, y cuadrillas de trabajadores abriéndose paso a machete a través de la densa niebla, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Transportar toneladas de acero galvanizado, antenas direccionales y pesados generadores diésel a lugares donde ni siquiera había caminos de herradura fue una hazaña de ingeniería brutal. Cada torre de acero plantada en la tierra era una victoria sangrienta contra la topografía. Sin embargo, el mayor obstáculo no era solo la montaña física, sino el muro de escepticismo de la propia gente. Cuando los primeros teléfonos móviles, esos pesados y toscos bloques grises, con largas antenas de goma, comenzaron a aparecer, el público los miró con una mezcla de asombro y profunda desconfianza. Un teléfono sin cables que funcionaba a través del aire parecía brujería. Además, los costos iniciales eran astronómicos. Un equipo celular costaba el equivalente a varios meses de salario de un trabajador promedio, y la tarifa por minuto de llamada era un lujo exorbitante. La sociedad colombiana veía a Comcel como una excentricidad inalcanzable de la élite, un juguete de ricos que jamás llegaría a las manos del ciudadano de a pie.
Pero la tensión entre la incredulidad del público y la agresiva expansión de la red pronto comenzó a resquebrajarse. A medida que las torres se multiplicaban silenciosamente en las cumbres, la magia invisible de las ondas de radio comenzó a filtrarse hacia los valles. El verdadero momento de quiebre no ocurrió en las relucientes oficinas del norte de Bogotá, sino en las carreteras polvorientas, en los mercados campesinos y en las fincas lejanas. De repente, un transportador en una peligrosa ruta intermunicipal podía avisar que su camión se había averiado. Un caficultor en la falda de la cordillera podía consultar los precios de su cosecha sin tener que viajar un día entero bajo el sol inclemente hasta el pueblo más cercano. Ese primer timbre, agudo y metálico, sonando en medio de la inmensidad del paisaje andino, fue un punto de inflexión irreversible. Comcel no solo estaba instalando circuitos y antenas, estaba rompiendo un encierro centenario. Estaba entregando el poder de la inmediatez a una población que históricamente había vivido en la sala de espera del progreso. Aquellos primeros años forjaron una lealtad profunda, casi emocional. Para millones de colombianos, Comcel dejó de ser una simple corporación para convertirse en el hilo invisible que los mantenía unidos a sus seres queridos y al resto del país. Habían conquistado la montaña, habían silenciado las dudas. El escenario estaba perfectamente dispuesto para que el pionero se transformara en un rey indiscutible. Pero en la cima de aquel poder tecnológico recién descubierto, en la inmensidad de una red que crecía sin frenos, ya comenzaban a gestarse las oscuras semillas de una arrogancia que terminaría por asfixiar a la propia marca. Para finales de la década de los 90 y principios del nuevo milenio, Comcel ya no era simplemente una empresa de telecomunicaciones. Se había transformado en un verdadero fenómeno cultural, un emblema de progreso incrustado en el corazón mismo de la identidad colombiana. La marca logró algo que los gobiernos de turno habían intentado durante décadas con resultados frustrantes: unificar un país históricamente fracturado. La magia radiomagnética de sus antenas logró cruzar las fronteras invisibles que el conflicto armado, el abandono estatal y la agreste geografía habían impuesto. El verdadero acelerador de este esplendor fue una innovación comercial que democratizó el acceso de una manera sin precedentes: el sistema prepago. Antes de esto, poseer un celular implicaba contratos engorrosos, estrictos estudios de crédito y cuentas bancarias que la inmensa mayoría de la población trabajadora sencillamente no poseía. Cuando Comcel introdujo y masificó las tarjetas de recarga, esos famosos panes de cartón que se raspaban con el borde de una moneda de 100 pesos, el teléfono móvil dejó de ser un símbolo de estatus exclusivo para convertirse en una herramienta de supervivencia y trabajo diario. El campesino en el eje cafetero, el estudiante universitario en Bogotá, el conductor de buseta en Cali y la madre cabeza de familia en la costa Caribe. Todos de repente tenían un número propio. La red se inundó de millones de nuevos usuarios. Las tiendas de barrio en cada esquina, desde los barrios más exclusivos hasta las comunas más humildes, se convirtieron en pequeños centros de recarga, exhibiendo orgullosamente los característicos carteles azules y rojos de la compañía. Esta democratización trajo consigo el nacimiento de una economía informal vibrante y profundamente arraigada en la cultura popular. Las calles y semáforos de las principales ciudades vieron nacer a los minuteros, personas que, con varios teléfonos amarrados a sus cinturones con cadenas de metal para evitar robos, revendían el servicio fraccionado a quienes ni siquiera podían pagar una tarjeta de recarga completa. El grito de "minutos, minutos a 100", se convirtió en la banda sonora inconfundible de las aceras colombianas. Y detrás de cada uno de esos minutos, la caja registradora de Comcel facturaba de manera incansable y silenciosa. El orgullo nacional en torno a la marca era palpable. Comcel patrocinaba el fútbol profesional colombiano, los eventos culturales y las ferias y fiestas de los pueblos más remotos. Su presencia era omnipresente. Su eslogan resonaba en las radios y televisores con una familiaridad reconfortante. En este punto de la historia, la empresa representaba la versión más pura y noble de un milagro tecnológico. Habían arriesgado capital, habían desafiado precipicios, selvas y llanuras, y ahora recogían con justicia los frutos de haber sido los pioneros absolutos. Eran los reyes indiscutibles porque, sencillamente, habían llegado primero y habían llegado a donde nadie más se atrevió a pisar.
Sin embargo, el éxito desmesurado es siempre un terreno fértil para la soberbia. A medida que la telaraña de antenas crecía y se densificaba, la cuota de mercado de Comcel alcanzó cifras estratosféricas, superando rápidamente el 60% a nivel nacional. La competencia, fragmentada, asustada y tecnológicamente rezagada, apenas lograba arañar los márgenes en los grandes centros urbanos. Pero en la inmensa mayoría del territorio nacional, en la Colombia profunda, la ecuación era dictatorialmente binaria. O tenías Comcel o estabas condenado a la incomunicación. Este dominio abrumador comenzó a cambiar, lenta pero inexorablemente, la dinámica de poder. La relación inicial de gratitud mutua entre el proveedor tecnológico y el usuario rural se fue deformando. Para millones de colombianos en zonas apartadas, Comcel dejó de ser una opción comercial para convertirse en una imposición técnica absoluta. No había alternativas. Si la señal fallaba, no podías amenazar con cambiar de operador, porque simplemente el operador competidor no tenía cobertura en un radio de 100 kilómetros. Si las tarifas subían de manera arbitraria, tenías que pagarlas o renunciar a estar conectado con tus seres queridos, con tus clientes, con el mundo. El milagro de la conectividad se estaba solidificando en un monopolio natural asfixiante. La empresa, sentada en la cúspide de un imperio de infraestructura, empezó a notar que sus clientes ya no estaban allí por elección, ni por lealtad a la marca, sino por una dependencia estructural. En las altas esferas corporativas, las juntas directivas comenzaron a enfocarse menos en cómo conectar al próximo pueblo aislado y más en cómo maximizar el rendimiento económico de cada usuario cautivo. La inmensa y leal base de clientes se transformó, a los fríos ojos de la corporación, en un recurso inagotable de ingresos garantizados. La admiración genuina del público fue reemplazada gradualmente por un sentimiento de resignación colectiva. La gente empezó a normalizar lo inaceptable, que las llamadas se cayeran en medio de una conversación importante, que los saldos prepago desaparecieran mágicamente sin una explicación técnica clara, y que los contratos postpago estuvieran plagados de cláusulas abusivas y letras minúsculas indescifrables. Era el doloroso peaje a pagar por no quedarse en el silencio. Comcel había construido la carretera más grande, espectacular y necesaria del país, pero ahora era el único dueño del peaje, y los colombianos no tenían otra ruta por donde transitar. La luz del pionero empezaba a proyectar una sombra gigantesca, y en esa sombra, una transformación mucho más oscura y despiadada estaba a punto de devorar la identidad original de la empresa, impulsada por la llegada inminente de un gigante extranjero que no entendía de milagros locales, sino de balances financieros absolutos. Para el cambio de milenio, el mapa global de las telecomunicaciones estaba sufriendo una transformación sísmica. La época de las empresas de nicho y los operadores locales independientes estaba llegando a un final abrupto y violento. Era el amanecer de los conglomerados transnacionales, entidades masivas con apetitos voraces que devoraban todo a su paso. En este tablero de ajedrez geopolítico y financiero, Comcel no era solo una compañía exitosa en Sudamérica, era la joya de la corona, el botín más codiciado de la región. Y desde México, un imperio ya había fijado sus ojos en ella. La entrada de América Móvil, el gigantesco holding propiedad del multimillonario Carlos Slim, no fue una simple transición accionaria. Fue una mutación absoluta en el ADN de Comcel. Cuando el capital extranjero tomó el control definitivo de la compañía, la filosofía fundacional que había llevado la señal a las montañas de los Andes fue erradicada de los pasillos directivos en Bogotá. Las decisiones dejaron de tomarse mirando mapas topográficos y comenzaron a dictarse exclusivamente a través de las implacables hojas de cálculo enviadas desde la Ciudad de México. El choque cultural dentro de la empresa fue devastador, aunque invisible para el público. Durante su primera década, Comcel había sido impulsada por ingenieros locales cuyo orgullo residía en el desafío técnico de mantener a Colombia conectada frente a todas las adversidades geográficas. Había un sentido de misión. Sin embargo, para la nueva junta directiva transnacional, la geografía colombiana era irrelevante. Lo único que importaba era la métrica reina del nuevo milenio, el ARPU, o ingreso promedio por usuario. Comcel pasó de ser un milagro tecnológico colombiano
a convertirse en una máquina de extracción de capital, diseñada para bombear dividendos masivos hacia el norte del continente. Bajo esta nueva directriz, se implementó un modelo de optimización despiadado. La orden desde la matriz era clara: maximizar los ingresos, reduciendo drásticamente los costos operativos. Esto significó un recorte brutal en el área de mantenimiento y expansión de la infraestructura existente. Las imponentes torres de transmisión que habían costado sangre y sudor levantar en las cordilleras comenzaron a sufrir el abandono preventivo. En lugar de reinvertir las gigantescas ganancias en modernizar los equipos, comprar más espectro o fortalecer las redes troncales, el capital fue redirigido agresivamente hacia la maquinaria de marketing y ventas. La orden era vender a cualquier precio. Los equipos comerciales fueron sometidos a una presión asfixiante, atados a KPIs, indicadores clave de rendimiento, irreales. La prioridad ya no era garantizar que una llamada no se cayera, sino asegurar que se activaran miles de nuevas tarjetas SIM cada día, saturando el mercado hasta el último rincón del país. Comcel comenzó a vender muchas más líneas de las que su propia red, ahora estancada y sin mantenimiento profundo, podía soportar físicamente. Estaban metiendo a millones de nuevos pasajeros en un tren cuyas vías no habían sido ampliadas en años. Pero quizás la víctima más silenciosa y trágica de esta transformación corporativa fue el servicio al cliente. En los primeros años, llamar a reportar un daño en Comcel implicaba hablar con operadores locales que entendían el contexto de los usuarios. América Móvil desmanteló esto casi por completo. En su búsqueda obsesiva por abaratar costos, la atención telefónica fue tercerizada, trasladada a megacentros de llamadas donde los empleados, mal pagados y bajo un estrés insoportable, debían cumplir cuotas de tiempo estrictas. El cliente colombiano dejó de ser un ser humano con una necesidad de comunicación para convertirse en un simple número de ticket que debía ser cerrado en menos de 3 minutos. Se levantó un muro infranqueable de sistemas automatizados, los infames menús interactivos de voz, IVR, diseñados no para resolver el problema, sino para agotar la paciencia del usuario hasta que éste simplemente colgara el teléfono por frustración. Era una táctica corporativa fría y calculada, hacer que la queja fuera tan agotadora que el cliente prefiriera vivir con el mal servicio en lugar de reclamar. Para el ciudadano de a pie, la sombra del gigante del norte comenzó a sentirse en la cotidianidad. El servicio, antes confiable, se volvió errático. Los saldos desaparecían sin justificación, las llamadas importantes se cortaban a la mitad y los mensajes de texto llegaban horas tarde. Pero Comcel sabía que podía permitirse este deterioro. Sabían que, sin importar cuánto se quejaran los usuarios, estos no tenían a dónde ir. La red era tan vasta y la dependencia tan profunda que la empresa operaba con la arrogancia intocable de un dictador tecnológico. Mientras los ingresos netos de América Móvil en Colombia rompían récords históricos año tras año, engordando las cuentas en el extranjero, la infraestructura del país crujía bajo el peso de la sobrecarga. El milagro de la conectividad había sido secuestrado por la avaricia corporativa. Comcel ya no era el orgullo de Colombia. Se había convertido en un monstruo insaciable. Y para asegurarse de que este monopolio de ganancias no fuera perturbado bajo ninguna circunstancia, el gigante estaba a punto de desplegar sus estrategias más oscuras y agresivas, no contra sus propios clientes, sino contra cualquier competidor que osara desafiar su hegemonía en el mercado. A medida que los ingresos de Comcel se multiplicaban de manera exponencial bajo el férreo mando de América Móvil, el mercado colombiano de las telecomunicaciones intentaba desesperadamente diversificarse. La apertura económica y la llegada de nuevos competidores eran pasos inevitables. El gobierno había otorgado licencias a empresas como Hola, que más tarde se transformaría en Tigo, y a la multinacional española Movistar. Sobre el papel, este nuevo escenario prometía una feroz guerra de precios y servicios que, en teoría, beneficiaría al consumidor final. En la práctica se convirtió en una masacre corporativa orquestada meticulosamente desde las sombras. Comcel no estaba dispuesta a ceder ni un solo milímetro de su cuota de mercado, que ya superaba cómodamente el 60%.
Pero en lugar de competir mejorando su propia infraestructura, que comenzaba a mostrar grietas preocupantes debido a la falta de inversión profunda, la empresa optó por desplegar una estrategia de asfixia sistemática contra sus rivales. Utilizaron su posición de dominio absoluto no como un escudo defensivo, sino como un arma contundente y letal. La primera táctica de esta guerra silenciosa fue el bloqueo de la interconexión. En un país con la complejidad topográfica de Colombia, construir nuevas torres de transmisión requería años de trabajo, permisos burocráticos y un capital masivo. Los nuevos operadores necesitaban imperiosamente conectarse con la red nacional existente de Comcel para garantizar que sus usuarios pudieran comunicarse con el resto de la población. Comcel convirtió este proceso legal y técnico en un laberinto burocrático interminable. Las solicitudes de interconexión de Movistar y Hola eran retrasadas constantemente bajo excusas técnicas altamente cuestionables. Y cuando finalmente se concedían los accesos, las tarifas de interconexión, los peajes que Comcel cobraba a sus rivales por terminar una llamada en su red, eran abusivas y asimétricas. Para un usuario de la competencia, llamar a un número de Comcel se convirtió en un lujo prohibitivo, una penalidad financiera. Esto creó un fenómeno perverso conocido en la industria como el efecto club. Si toda tu familia, tus amigos y tus clientes tenían líneas de Comcel, comprar una tarjeta SIM de la competencia significaba aislarte económicamente. Comcel, aprovechando su inmensa masa crítica, lanzó promociones agresivas de llamadas gratuitas o a precios irrisorios únicamente entre sus propios usuarios, levantando un muro invisible pero impenetrable. En las salas de juntas de Bogotá, los ejecutivos de las empresas rivales veían con terror cómo sus millonarias inversiones se evaporaban. Las proyecciones de crecimiento se estrellaban violentamente contra la realidad del mercado. Los ingenieros de Hola reportaban constantes caídas en las llamadas cruzadas, fallas misteriosas que, casualmente, solo afectaban a las líneas que intentaban comunicarse hacia la red de Comcel. Era un sabotaje silencioso, disfrazado en los informes oficiales como incompatibilidad técnica o saturación temporal de nodos. Los equipos de ventas de la competencia se enfrentaban a una misión suicida en las calles. Ofrecían teléfonos de última generación y planes más transparentes, pero la respuesta del ciudadano colombiano siempre era la misma, dictada por la resignación. ¿De qué me sirve cambiarme si me voy a la quiebra tratando de llamar a los que tienen Comcel? El monopolio había dejado de ser una simple consecuencia del éxito inicial para convertirse en un cerco de alambre de púas. Pero esta asfixia corporativa estaba a punto de desatar una guerra legal que llevaría las tensiones a un punto de no retorno. La batalla por la supervivencia dejó de librarse en las calles polvorientas o en los centros comerciales y se trasladó directamente a los fríos despachos de los tribunales y las entidades reguladoras en Bogotá. Movistar, Tigo, la evolución de Hola y otros actores menores comprendieron que enfrentarse a Comcel en un mercado abierto era un suicidio corporativo frente a un rival que controlaba los peajes y las tuberías de todo el sistema. En un acto de desesperación, sus departamentos legales comenzaron a armar expedientes colosales, documentando con precisión quirúrgica cada práctica desleal. Los bloqueos sistemáticos de interconexión, los sobrecostos injustificados y las promociones exclusivas que violaban flagrantemente las leyes de libre competencia. El campo de batalla oficial se convirtió en la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Las denuncias que llovían sobre estas entidades del Estado no eran simples quejas administrativas por molestias menores. Eran gritos de auxilio de una industria que estaba siendo asfixiada hasta la muerte. Las pruebas apuntaban a que Comcel abusaba sistemáticamente de su posición dominante, un cargo gravísimo que, en cualquier mercado verdaderamente regulado, habría provocado una intervención gubernamental inmediata para desmantelar el monopolio. Sin embargo, el gigante del norte no iba a ceder su mina de oro sin pelear, y su arsenal no estaba compuesto por mejor tecnología o antenas modernas, sino por uno de los ejércitos de abogados corporativos más formidables, costosos y despiadados de toda América Latina.
Por cada denuncia legítima presentada por la competencia, Comcel respondía con una avalancha aplastante de recursos legales, acciones de tutela, apelaciones interminables y complejas maniobras dilatorias diseñadas específicamente para estancar los procesos durante años. Era una estrategia de desgaste calculada, mientras los rivales sangraban dinero esperando fallos regulatorios que parecían nunca llegar. Comcel seguía facturando miles de millones de pesos diarios, consolidando aún más su cerco sobre el país. El ambiente en el sector empresarial se volvió profundamente tóxico. En foros de la industria y conferencias a puerta cerrada, los ejecutivos ya no hablaban de Comcel como un competidor comercial, sino como un depredador estructural que había secuestrado las telecomunicaciones de Colombia. Pero lo más indignante de esta guerra de despachos no era la pelea entre millonarios en trajes a la medida, sino el impacto directo que esta parálisis tenía sobre el ciudadano común. Los usuarios se sentían rehenes de un sistema perverso. No importaba cuán mala fuera la señal en su barrio, cuán arbitrarios fueran los cobros en su factura o cuán humillante fuera el trato del servicio al cliente. La barrera de salida era infranqueable. Cambiarse a Movistar o Tigo significaba en la práctica desconectarse de la inmensa mayoría del país. El efecto club había funcionado a la perfección como una prisión de máxima seguridad sin barrotes. No obstante, este castillo de naipes inexpugnable, construido sobre la extorsión legal y la asfixia del mercado, tenía una falla estructural crítica que los directivos de América Móvil ignoraron ciegamente en su obsesión por las métricas de rentabilidad. Al dedicar tantos millones a destruir a la competencia en los tribunales y exprimir al máximo las ganancias a corto plazo, se olvidaron de alimentar y mantener la máquina física que generaba ese dinero. La red de Comcel, crónicamente privada de inversión profunda, saturada por millones de usuarios cautivos y operando muy por encima de sus límites físicos, estaba a punto de ceder. La tensión entre un monopolio comercial absoluto y una infraestructura tecnológica marchita había alcanzado su punto de quiebre. El sistema entero estaba a punto de reventar, y cuando lo hiciera, las consecuencias no se medirían en multas o demandas, sino en el pánico y el aislamiento de millones de colombianos. La tecnología, a diferencia de la avaricia corporativa, tiene límites físicos innegociables. Se puede manipular el mercado, se puede acorralar a los competidores en los tribunales con ejércitos de abogados, y se pueden maquillar los balances financieros para contentar a los accionistas extranjeros, pero no se puede alterar la física fundamental de las ondas electromagnéticas. A medida que se acercaba el final de la década, la red de Comcel, esa misma infraestructura que alguna vez fue considerada el mayor orgullo de la ingeniería en Colombia, se transformó en una gigantesca bomba de tiempo. Estaba sobrepoblada, crónicamente desatendida y operando muy por encima de su capacidad de diseño. El colapso era matemáticamente inevitable. El desastre no se anunció con una explosión espectacular ni con un apagón total de la noche a la mañana. Fue una agonía lenta, una asfixia progresiva que comenzó a paralizar al país entero, silenciándolo torre por torre, ciudad por ciudad. Las antenas, diseñadas originariamente para manejar un volumen específico de tráfico simultáneo, empezaron a recibir millones de peticiones de conexión por segundo, producto de las agresivas e interminables promociones de tarjetas SIM que el departamento de ventas seguía lanzando al mercado sin ningún pudor. Cuando un nodo de transmisión superaba su límite térmico y operativo, el sistema, en un intento desesperado por no fundirse por completo, simplemente expulsaba a los usuarios de la red. Para el colombiano promedio, esto se tradujo en una pesadilla cotidiana exasperante. El síntoma más claro de esta enfermedad estructural fue el temido tono rápido o el mensaje en la pantalla del celular que dictaba "red ocupada". Las llamadas sencillamente no se conectaban, y cuando milagrosamente lograban enlazar, la conversación era una ruleta rusa de estrés. A los 15, 10 o incluso 3 segundos, el audio se distorsionaba con chasquidos metálicos antes de que la línea cayera muerta. La población desarrolló un tic nervioso colectivo, el hábito de mirar compulsivamente la pantalla de sus teléfonos, buscando una esquiva barra de señal que aparecía y desaparecía como un espejismo burlón. Pero lo que en los centros financieros de Bogotá
era una molestia ejecutiva grave. En las regiones apartadas y en las peligrosas carreteras de la geografía colombiana, se convirtió en una auténtica ruleta de vida o muerte. El aislamiento ancestral que Comcel había jurado erradicar años atrás regresó con una crueldad inaudita. Un conductor de carga accidentado en la traicionera vía a la línea, atrapado en su vehículo en medio de la niebla nocturna, descubría con terror que su teléfono era un ladrillo inútil. Un médico rural en el departamento del Chocó, intentando coordinar el traslado urgente de un paciente en estado crítico, se encontraba de frente con el vacío comunicacional. Los negocios locales y los campesinos perdían transacciones porque los mensajes de texto con los precios del mercado llegaban con 12 horas de retraso. El milagro de la comunicación se había convertido en una prisión de silencio justo en los momentos de mayor vulnerabilidad humana. La indignación social alcanzó su punto de ebullición cuando los millones de usuarios, desesperados y sintiéndose abiertamente estafados, intentaron buscar respuestas institucionales. Acudieron en masa a los centros de atención y ventas de la compañía, solo para encontrarse con filas que daban la vuelta a la manzana. Adentro se enfrentaban a asesores de servicio al cliente exhaustos, empleados que no tenían herramientas técnicas ni autoridad para resolver absolutamente nada. Las órdenes desde la matriz principal eran claras: contener la rabia, negar las fallas masivas y dilatar cualquier tipo de compensación. Quienes optaban por la vía telefónica sufrían un maltrato psicológico aún más profundo. Marcar a la línea de servicio al cliente de Comcel se erigió como el símbolo definitivo de la impotencia ciudadana. Los usuarios eran arrojados a un oscuro laberinto de voces robóticas, menús numéricos automatizados que no llevaban a ninguna solución y tiempos de espera que podían prolongarse por más de 40 minutos, escuchando música de ascensor interrumpida por mensajes promocionales. Al final de esa tortura auditiva, el sistema, abrumado, simplemente colgaba la llamada sin explicación alguna. Era el mensaje más claro, frío y humillante que una corporación podía enviarle a un país. Su dinero nos pertenece, pero su sufrimiento no es nuestro problema. El daño a la percepción de la marca fue absoluto e irreversible. El nombre Comcel, que una década antes evocaba imágenes de progreso, unión familiar y conquista de la montaña, se transmutó en el sinónimo definitivo de ineficiencia, abuso corporativo y frustración. En las calles, en los taxis, en los ascensores, maldecir la señal de Comcel se convirtió en el tema de conversación unificador de toda Colombia. El país comenzó a odiar a la compañía con una intensidad visceral, a pesar de que los márgenes de ganancia multimillonarios seguían fluyendo hacia las cuentas en el extranjero. El imperio estaba herido de muerte en su núcleo reputacional. La cúpula directiva de América Móvil comprendió demasiado tarde que habían exprimido el nombre de la marca colombiana hasta dejarla sin una sola gota de credibilidad. La crisis de relaciones públicas era tan profunda, el repudio social tan abrumador, que ninguna campaña publicitaria, por costosa o emotiva que fuera, podría jamás limpiar la mancha de traición. Fue en ese momento de desesperación corporativa cuando, en los pisos más altos de la junta directiva, se tomó una decisión radical, drástica y sin precedentes. Si la infraestructura física estaba agonizando y la marca estaba muerta en la mente y el corazón de los colombianos, la única salida para proteger el monopolio y evitar un éxodo masivo en medio de las fallas era ejecutar la maniobra de ilusionismo corporativo más grande en la historia del país. Comcel, el coloso de los Andes, tenía que desaparecer. El gigante se preparaba para escenificar su propia muerte. A principios de 2012, la atmósfera en los imponentes rascacielos corporativos de Comcel en Bogotá se volvió asfixiante y paranoica. La marca que, apenas una década atrás, representaba el pináculo del orgullo nacional y el milagro de la conectividad, se había transmutado en un gigantesco pararrayos para la furia colectiva de 30 millones de colombianos. Los reportes diarios de prensa, el naciente activismo en redes sociales y las montañas de demandas acumuladas en las oficinas de protección al consumidor
narraban una verdad ineludible. El daño reputacional era terminal. En los fríos pasillos de la alta gerencia, el pánico comenzó a desplazar rápidamente a la habitual arrogancia. Los ejecutivos enviados por América Móvil desde México comprendieron que la situación era insalvable. Ninguna campaña de marketing, sin importar cuántos millones de dólares se invirtieran, podría limpiar el nombre de una red que el país entero percibía como un sistema de extorsión institucionalizada. Fue en ese contexto de desesperación corporativa cuando, bajo un velo de máximo hermetismo, se orquestó la Operación Claro. La directriz que aterrizó en los escritorios de Bogotá no tenía precedentes en la historia empresarial del país. No se trataba de una simple reestructuración administrativa, ni de un rediseño del logotipo para modernizar la imagen. Era una orden de ejecución sumaria. Comcel, el nombre sagrado que había logrado comunicar las cumbres de los Andes con las profundidades del Amazonas, debía ser aniquilado por su propia junta directiva. La premisa detrás de la maniobra era tan audaz como cínica. Si la nave corporativa se hundía bajo el peso abrumador del repudio social y las inminentes catástrofes legales, la solución más rentable no era detenerse a tapar los agujeros, sino pintar el casco de otro color en la mitad de la noche, cambiar la bandera y obligar a todos los pasajeros a fingir que viajaban en un barco completamente distinto. Para los miles de empleados colombianos de la compañía, la noticia cayó como una sentencia de muerte emocional. El impacto fue especialmente devastador para la vieja guardia, aquellos ingenieros, técnicos y operadores pioneros que habían sudado sangre en 1992, desafiando el clima inclemente y la geografía implacable para plantar las primeras antenas de telecomunicación. Durante las semanas previas al colapso definitivo, la empresa se convirtió en un búnker. A los trabajadores se les forzó a firmar contratos de confidencialidad draconianos bajo amenaza de despido inmediato. Tuvieron que operar en la clandestinidad corporativa, almacenando en secreto millones de uniformes, papelería y material publicitario con los icónicos colores azul y rojo. Se preparaba el terreno para la invasión inminente de una identidad corporativa que sentían ajena, extranjera y profundamente fría. El omnipresente globo rojo de Claro. En los comedores de la empresa y en los rincones apartados, el ambiente era de luto absoluto. Muchos sentían que se les obligaba a cavar la tumba de su propia historia, enterrando el legado de un esfuerzo titánico que alguna vez unió a una nación. La junta directiva determinó que la transición no podía ser gradual. Tenía que ejecutarse con la brutalidad de un golpe de estado comercial. El plan era desatar un Big Bang visual, un borrado de memoria forzado impuesto sobre 30 millones de personas. No habría cartas de agradecimiento para los usuarios, ni campañas de despedida nostálgica honrando los 20 años de historia. En su lugar, se movilizó una maquinaria logística de proporciones bíblicas. Batallones de contratistas y cuadrillas de obreros nocturnos fueron contratados a nivel nacional. Su misión, planeada con una precisión militar, era implacable. Debían arrancar, destruir o cubrir cada letrero, cada valla publicitaria y cada rastro físico que llevara el nombre de Comcel, trabajando en la oscuridad de la madrugada, antes de que despuntara el alba del 26 de junio de 2012. La mañana del 26 de junio de 2012, Colombia despertó en un país visualmente alterado. Cuando el sol iluminó las principales avenidas de Bogotá, Medellín, Cali y los miles de municipios a lo largo de la cordillera, el paisaje urbano había mutado. El familiar azul y rojo de Comcel, que había acompañado a la nación durante 2 décadas, había sido erradicado como si nunca hubiera existido. En su lugar, el rojo agresivo y el globo blanco de Claro dominaban cada fachada, cada vitrina y cada valla publicitaria. Simultáneamente, los medios de comunicación fueron inundados con la campaña de marketing más costosa en la historia del país. Celebridades sonrientes, deportistas y músicos aparecían en televisión prometiendo una nueva era de conectividad deslumbrante, bajo el lema de que ahora los colombianos lo tendrían claro. Pero la euforia prefabricada en los estudios de publicidad y diseñada meticulosamente por América Móvil chocó violentamente, de frente y a toda velocidad, contra la cruda realidad del asfalto. Para los 30 millones de usuarios que encendieron sus teléfonos celulares esa mañana, la gran ilusión corporativa se desmoronó en el instante exacto en que intentaron hacer su primera llamada.
El identificador de red en la esquina superior de sus pequeñas pantallas había cambiado mágicamente de Comcel a Claro durante la madrugada gracias a una actualización remota de software. Sin embargo, detrás de ese nuevo nombre digital, el infierno operativo seguía intacto. El temido mensaje de red ocupada continuaba paralizando las comunicaciones. Las llamadas cruzadas hacia otros operadores seguían cayéndose a los 15 segundos. El saldo prepago seguía desapareciendo en los agujeros negros del sistema de facturación. Y el laberinto del servicio al cliente seguía siendo exactamente el mismo muro automatizado e impenetrable, operado por las mismas voces exhaustas y sin capacidad de respuesta. La maniobra, que había sido diseñada en los rascacielos corporativos para borrar la crisis reputacional de un plumazo, terminó encendiendo una hoguera de indignación exponencialmente mayor. Los colombianos se sintieron profundamente insultados en su inteligencia. Comprendieron, en cuestión de horas, que no había existido ninguna mejora tecnológica, ninguna inversión real para descongestionar la infraestructura marchita, ni el más mínimo propósito de enmienda por parte del monopolio. La corporación simplemente le había puesto un vestido nuevo a un sistema colapsado. En las calles, los miles de minuteros informales, aquellos vendedores de minutos que dependían de la red para sobrevivir, miraban con desdén sus nuevos chalecos rojos, sabiendo que el servicio que revendían seguía siendo deficiente. En las nacientes redes sociales, que para 2012 ya se perfilaban como un tribunal público implacable, la furia se desató sin filtros. El nombre Claro fue secuestrado orgánicamente por el público y transformado en un adjetivo de burla sarcástica para describir todo lo que funcionaba mal en el país. La nueva marca transnacional había nacido muerta en términos de confianza ciudadana. Su imperio se estaba erigiendo directamente sobre los escombros del resentimiento y el engaño. Mientras los ejecutivos intentaban convencer a los accionistas extranjeros de que la transición había sido un éxito cosmético y que los ingresos estaban a salvo, ignoraban que habían cometido un error de cálculo fatal. Creyeron que al asesinar a Comcel también sepultarían sus pecados. Pero en los fríos pasillos de las entidades gubernamentales en la capital, una tormenta legal de proporciones históricas estaba terminando de tomar forma. América Móvil podía engañar a sus usuarios, cambiando los letreros en medio de la noche, pero los tribunales y las agencias antimonopolio del Estado colombiano no estaban dispuestos a permitir que los años de abusos, bloqueos y asfixia comercial quedaran impunes bajo una capa de pintura roja. El mazo de la justicia estaba a punto de caer, y ninguna campaña publicitaria podría detener la onda expansiva. El cambio de nombre fue, a todas luces, una maniobra de escapismo corporativo sin precedentes en la historia empresarial de Colombia. América Móvil, atrincherada detrás de la gigantesca campaña publicitaria y el reluciente globo rojo de Claro, operaba bajo la ingenua y arrogante premisa de que sepultar el nombre de Comcel era suficiente para borrar el oscuro historial comercial que habían acumulado durante más de una década. Creyeron que el cambio de identidad visual actuaría como una especie de amnistía corporativa, un borrón y cuenta nueva que desorientaría a los usuarios y, lo más importante, despistaría a las autoridades. Sin embargo, en los pasillos de las entidades reguladoras en Bogotá, la estrategia del avestruz no funcionó. La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, el máximo órgano de control antimonopolio del Estado, llevaba años tejiendo pacientemente una red legal de la cual el gigante de las telecomunicaciones no podría escapar, sin importar de qué color pintaran sus oficinas. Durante los años de apogeo y asfixia de Comcel, las miles de quejas de los usuarios y las denuncias de empresas competidoras como Movistar y Tigo no habían caído en el vacío absoluto, como la corporación llegó a pensar. Cada denuncia por bloqueo de interconexión, cada reporte de tarifas abusivas y cada queja por contratos imposibles de cancelar se había ido apilando minuciosamente, formando una montaña de evidencia legal irrefutable. La SIC, bajo una nueva y más agresiva administración, entendió que no se enfrentaba a simples fallas técnicas o errores aislados de facturación, sino a una estrategia sistemática y deliberada para secuestrar el mercado colombiano. Y el arma principal de este secuestro,
La táctica más oscura e indignante que Claro había heredado intacta de su predecesora era el bloqueo de las bandas de los equipos celulares. Para comprender la magnitud de este abuso, hay que entender cómo operaba la trampa en la práctica. Durante años, Comcel vendió millones de teléfonos móviles que estaban programados desde la fábrica para funcionar única y exclusivamente en su red. Si un usuario colombiano, agotado por las fallas constantes, las llamadas caídas y el maltrato en el servicio al cliente, decidía que quería trasladarse a otro operador, se estrellaba violentamente contra un muro de contención tecnológico. Al intentar insertar una tarjeta SIM de la competencia, el teléfono simplemente quedaba inutilizable. El dispositivo, por el cual el ciudadano había pagado con su propio dinero, no le pertenecía realmente. Era un grillete digital que lo encadenaba al monopolio. Liberar el equipo implicaba un proceso burocrático humillante, diseñado intencionalmente para desgastar al cliente hasta que éste se rindiera y aceptara su condena. Era, en términos prácticos, un secuestro de la propiedad privada con el único fin de evitar la fuga de capitales hacia la competencia. La bomba de tiempo legal finalmente detonó en septiembre de 2013, poco más de un año después del aparatoso suicidio de la marca original. La Superintendencia de Industria y Comercio, en un fallo histórico que sacudió los cimientos del sector corporativo en toda América Latina, emitió su veredicto. La sentencia fue demoledora. El Estado colombiano multaba a Claro, haciéndola asumir plenamente la responsabilidad legal de la extinta Comcel, con una cifra sin precedentes en la historia económica del país: más de 87.000 millones de pesos colombianos. La sanción no se fundamentaba en un simple error administrativo. El cargo principal era, explícita y textualmente, el abuso flagrante de su posición dominante en el mercado y la violación sistemática del régimen de libre y leal competencia. El golpe fue monumental. No se trataba solo de la gigantesca suma de dinero, que aunque representaba apenas una fracción de las inmensas utilidades transnacionales de América Móvil, marcaba un hito punitivo jamás visto en la nación. El verdadero impacto fue la humillación pública y la destrucción definitiva de la narrativa corporativa que habían intentado vender. El fallo de la SIC demostraba, con el peso abrumador de la ley estatal, que todas las quejas de los ciudadanos durante la última década eran completamente reales. Confirmaba que las llamadas no se caían por mala suerte, que los competidores no fracasaban por incompetencia comercial y que los usuarios no estaban locos. El sistema había sido manipulado deliberadamente en su contra. La maniobra de ilusionismo corporativo había fracasado rotundamente. Claro tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados a pagar por todos y cada uno de los pecados que el fantasma de Comcel había cometido en su insaciable carrera por la supremacía. La corporación, fiel a su estilo de confrontación, respondió desplegando su formidable ejército de abogados. Intentaron apelar, interpusieron infinitos recursos legales y trataron de argumentar que las prácticas abusivas eran cosa del pasado. Pero las evidencias eran tan aplastantes, tan palpables en el día a día de millones de colombianos, que los intentos de defensa técnica se desmoronaron frente a la presión institucional. El gobierno se mantuvo firme. Las reglas del juego cambiaron por la fuerza. Se prohibió definitivamente la venta de equipos con bandas cerradas y se obligó a la empresa a implementar y facilitar la portabilidad numérica, permitiendo por fin que los usuarios pudieran conservar su número de teléfono al huir hacia otro operador. Este capítulo marcó el principio del fin de la dictadura absoluta. Las altas murallas del efecto club comenzaron a resquebrajarse y los rehenes tecnológicos fueron finalmente liberados por mandato legal. Sin embargo, aunque la justicia había asestado un golpe letal al corazón del monopolio, el paisaje que quedó tras la batalla estaba profundamente dañado, revelando que extirpar el control corporativo de un país requeriría mucho más que una multa histórica. Cuando el polvo de la batalla legal finalmente se asentó y las multas históricas de la superintendencia fueron pagadas, Colombia se encontró frente a un panorama desconcertante.
Las autoridades habían decapitado al monstruo de las telecomunicaciones, habían borrado su nombre de la faz del país y habían obligado a la corporación transnacional a liberar a los millones de usuarios cautivos mediante la portabilidad numérica y las bandas abiertas. En teoría, era el amanecer de una nueva era de libertad digital, pero al mirar hacia las montañas, la realidad física contaba una historia radicalmente distinta y mucho más oscura. Las imponentes torres de acero galvanizado que los ingenieros pioneros de Comcel habían plantado con sangre y sudor en los años 90 seguían exactamente en el mismo lugar, desafiando el viento andino. Los kilómetros de cables, los fríos nodos de transmisión y las centrales operativas no desaparecieron por arte de magia regulatoria. Simplemente habían sido revestidos a toda prisa con paneles de un rojo brillante. El fantasma de Comcel no había sido exiliado ni destruido. Seguía viviendo cómodamente en el sótano y en la sala de máquinas del nuevo imperio llamado Claro. La arrolladora campaña de marketing de Claro había prometido una revolución total, un salto cuántico hacia la modernidad y la transparencia. Inundaron todas las pantallas, vallas y estaciones de radio con imágenes vibrantes de tecnología de punta, velocidades de navegación supuestamente inalcanzables y un servicio al cliente que, en los relucientes comerciales de televisión, parecía sacado de una utopía corporativa. Pero para el ciudadano de a pie, aquel que tomaba el bus al amanecer o trabajaba la tierra bajo el sol inclemente, la tan anunciada transición fue poco más que un cínico espejismo cosmético. La infraestructura subyacente que sostenía las comunicaciones de todo un país seguía siendo, en su inmensa mayoría, la misma red sobrecargada, estresada y fatigada que había provocado la gran crisis original. América Móvil, el gigante desde México, había logrado la proeza de cambiar el logotipo en las pantallas de los teléfonos móviles, pero se había negado a cambiar su profunda filosofía de extracción agresiva de capital. El engaño se hacía evidente en los pequeños detalles cotidianos. En muchas instalaciones rurales, la pintura roja de Claro comenzó a descascararse rápidamente con las lluvias tropicales, revelando el viejo y familiar azul de Comcel debajo, una metáfora perfecta de la situación del país. Cuando los usuarios, ahora bajo la promesa de una nueva marca, marcaban a la línea de atención al cliente para reportar una falla, el laberinto telefónico era idéntico. Los infames menús interactivos simplemente habían cambiado su frase de apertura de "Bienvenido a Comcel" a "Bienvenido a Claro". Pero los tiempos de espera insoportables y las respuestas robóticas vacías seguían intactas. Era el mismo sistema diseñado para agotar la paciencia humana, operado por las mismas directrices de reducción de costos extremos. A pesar de las severas sanciones de la SIC y de la obligación legal de permitir que la gente huyera con su número hacia la competencia, el daño estructural al mercado colombiano ya estaba hecho y era prácticamente irreversible. Comcel había disfrutado de 20 años de una ventaja absolutamente injusta, construyendo un foso defensivo, comercial e infraestructural tan profundo y ancho que ningún competidor podría cruzarlo fácilmente. Claro heredó esta gigantesca fortaleza de concreto intacta. Es cierto que, en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, la competencia agresiva de Movistar y Tigo comenzó a equilibrar gradualmente la balanza, ofreciendo a los usuarios urbanos verdaderas vías de escape y forzando a Claro a mejorar marginalmente. Pero en la Colombia profunda, la historia era otra. En los inmensos valles aislados, a lo largo de las peligrosas carreteras intermunicipales que serpentean las cordilleras, y en las regiones fronterizas olvidadas por el Estado, el tiempo parecía haberse congelado. Para el campesino en el Cauca profundo, el pescador en las ciénagas del Magdalena o el conductor de carga pesada en los llanos orientales, Claro seguía siendo el dictador absoluto e incuestionable de la conectividad. Allí, la portabilidad numérica es una burla cruel y carente de sentido práctico. ¿De qué sirve tener el derecho legal de cambiar de operador si la única torre de señal en 50 kilómetros a la redonda, la única que te permite pedir una ambulancia o vender tu cosecha,
¿Pertenece al monopolio? En esas vastas extensiones, el fantasma de Comcel seguía dictando las reglas con mano de hierro, y la amenaza de quedarse en el silencio absoluto seguía siendo un arma de sometimiento imbatible. Esta cruda dualidad terminó creando una cicatriz cultural profunda y permanente en la sociedad colombiana. El usuario promedio desarrolló una relación profundamente tóxica, basada en la resignación con la nueva marca. Claro se instituyó en la psique nacional como el máximo mal necesario. Generaciones enteras han crecido cargando con la memoria genética de las frustraciones acumuladas en la era Comcel, heredando una desconfianza instintiva, casi defensiva, hacia cualquier promesa corporativa de la compañía. Cuando los deslumbrantes comerciales anuncian la llegada triunfal de las redes 4G o los futuristas despliegues de 5G, el colombiano promedio los observa con un escepticismo cínico inquebrantable. Saben perfectamente que debajo de esa brillante y costosa capa de pintura roja, bajo toda la retórica de innovación y progreso, sigue latiendo el mismo corazón calculador que alguna vez los dejó aislados y humillados. Desde la distante sede central en México, la brutal estrategia de América Móvil demostró ser un éxito rotundo y aterrador a largo plazo. Pagaron la multa histórica de 87,000 millones de pesos, sí, pero en los libros de contabilidad la absorbieron fríamente como un simple costo operativo más, el insignificante precio a pagar por haber conquistado y retenido a una nación entera. Sobrevivieron a la peor crisis de relaciones públicas imaginable, ejecutando un sacrificio de marca tan cínico como magistral. Comcel tuvo que ser asesinada públicamente para que los gigantescos dividendos transnacionales pudieran seguir viviendo ininterrumpidamente. Hoy, el nombre Comcel ha desaparecido casi por completo del lenguaje comercial, relegado a los cajones polvorientos de la memoria de una época analógica. Sin embargo, su sombra es hoy más alargada, pesada y omnipresente que nunca. Cada vez que una llamada vital se interrumpe misteriosamente en la carretera, cada vez que un cobro injustificado y diminuto aparece camuflado en la factura mensual, el espíritu indomable de aquel gigante asfixiante vuelve a manifestarse. El imperio de las telecomunicaciones colombianas nunca colapsó realmente. Simplemente aprendió a adaptarse, a evolucionar su camuflaje y a esconderse a plena vista bajo un nuevo y flamante ropaje. Demostró al mundo entero que, en el despiadado juego del poder corporativo, las marcas son totalmente sacrificables, pero el monopolio, si se protege adecuadamente, es eterno. El colapso de la marca Comcel y su posterior metamorfosis en Claro no es simplemente un caso de estudio sobre marketing fallido o una crisis temporal de relaciones públicas. Es, en su núcleo más profundo, una advertencia sombría sobre el peligro inherente de permitir que un servicio esencial para la supervivencia humana sea monopolizado por la ambición corporativa desregulada. La historia de esta red de telecomunicaciones es un espejo brutal en el que se refleja la eterna y desigual batalla entre el valor de la vida y la insaciable maquinaria del beneficio financiero. Cuando repasamos el arco histórico desde aquel primer timbre milagroso en 1992 hasta las sofocantes redes colapsadas de la década de 2010, emerge una lección dolorosamente clara. La tecnología por sí sola no garantiza el progreso. Una torre de transmisión en la cima de los Andes tiene el poder de salvar la vida de un campesino aislado, pero esa misma torre, controlada por un monopolio depredador, tiene el poder exacto para silenciarlo, marginarlo y extorsionarlo económicamente. Comcel demostró que cuando la infraestructura crítica de un país cae en manos de una sola entidad todopoderosa, el ciudadano deja de ser un sujeto de derechos para convertirse, inexorablemente, en un simple rehén digital. La gran tragedia del sistema de telecomunicaciones colombiano fue la complacencia inicial del Estado y de la propia sociedad. En la embriaguez del despliegue tecnológico temprano, se permitió que una sola empresa privada dictara las reglas de la conectividad nacional. Se aplaudió al pionero por atreverse a llevar la señal donde el gobierno no llegaba, pero en ese aplauso ciego
se olvidó construir los contrapesos necesarios. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio finalmente despertó e impuso su castigo histórico, el monopolio ya había echado raíces demasiado profundas. Las sanciones económicas, por más escandalosas que parecieran en los titulares de prensa, resultaron ser meros rasguños temporales en el blindaje de un conglomerado transnacional que calculaba sus multas como simples costos operativos inevitables. El impacto humano de esta avaricia corporativa es incalculable. No se trata únicamente de los miles de millones de pesos arrebatados en saldos prepago fantasma o en tarifas de interconexión abusivas. Se trata del inmenso costo emocional, el estrés crónico de millones de colombianos intentando comunicarse en medio de emergencias médicas, la frustración de los pequeños empresarios perdiendo la venta de sus cosechas por falta de señal y la humillación diaria de enfrentarse a un sistema de servicio al cliente diseñado específicamente para aplastar la dignidad del usuario. El tiempo robado a los colombianos en interminables filas de reclamo bajo el sol y en llamadas automatizadas sin respuesta es un pasivo social que el gigante extranjero jamás podrá reembolsar. Hoy en día, la lección de Comcel resuena como una alarma preventiva en la era global de la hiperconectividad. Mientras las nuevas corporaciones tecnológicas, desde plataformas de datos hasta proveedores de inteligencia artificial, prometen democratizar el mundo, la sombra de la historia colombiana nos recuerda que la concentración absoluta de poder sobre las redes siempre termina devorando a quienes las utilizan. El cambio de logotipo de azul a rojo nos enseñó que la forma más sofisticada de opresión en el siglo XXI no se impone con violencia física, sino controlando las vías a través de las cuales la gente puede hablar, trabajar y existir. El legado definitivo de esta empresa no está en los cables de fibra óptica enterrados ni en las antenas satelitales, sino en la desconfianza perpetua de una nación. Colombia aprendió a golpes que el mercado libre es una ilusión sumamente cruel si no existen garantías reales de competencia justa y respeto por el ciudadano. La desaparición forzada de la marca de telecomunicaciones más grande del país demostró que, sin importar cuán inmensa e intocable se crea una corporación, la indignación colectiva tiene el poder suficiente para derribar sus símbolos comerciales. Sin embargo, también evidenció la cruda realidad de que destruir un símbolo no significa destruir el sistema. La historia de Comcel es el recordatorio perpetuo de que, en el tablero del capitalismo de extracción extrema, cuando la comunicación se convierte en un arma y las personas son reducidas a meros puntos de facturación, el milagro de la tecnología pierde su alma por completo. Y una vez que esa alma se vende al mejor postor transnacional, ninguna antena en el mundo, por potente que sea su señal, puede recuperar la voz de quienes fueron silenciados sistemáticamente por la codicia. La desaparición de Comcel es un fenómeno único en la historia corporativa. A diferencia de los grandes imperios manufactureros que caen dejando tras de sí ciudades fantasma, fábricas oxidadas y chimeneas silenciosas, las ruinas de este gigante de las telecomunicaciones son completamente invisibles. Están atrapadas en el espectro electromagnético, en los rincones rurales sin cobertura y en la memoria colectiva de una nación que a base de frustraciones aprendió a desconfiar. Al final, América Móvil ganó la batalla financiera de corto plazo. Ejecutó el borrado de identidad comercial más audaz de América Latina. Asimiló multas históricas con el dinero de sus propios usuarios cautivos y logró perpetuar su dominio estructural bajo la brillante e inmaculada fachada de Claro. Pero la verdadera historia de Comcel nos deja una advertencia escalofriante para nuestro presente y nuestro futuro. En una era moderna donde estar conectado es sinónimo de existir social, laboral y económicamente, ceder el control absoluto de esa infraestructura crítica a un monopolio es, en esencia, entregar las llaves de nuestra propia libertad. Las redes de comunicación hace mucho tiempo dejaron de ser un servicio de lujo para convertirse en el sistema nervioso central de la sociedad. Y la lección innegable que nos deja Colombia es que, cuando ese sistema nervioso
es operado única y exclusivamente para maximizar el retorno de inversión de una junta directiva extranjera, el ciudadano común siempre terminará pagando el precio más doloroso: el aislamiento y la impotencia. Hoy, los viejos letreros azules y rojos son solo un recuerdo borroso de la década de los 90. Sin embargo, la fría sombra del imperio pionero sigue proyectándose silenciosamente sobre cada llamada que se corta de forma inexplicable y sobre cada comunidad que, 3 décadas después, aún suplica por una simple barra de señal. ¿Tú o tu familia vivieron la intensa época de Comcel? ¿Sientes que la transformación a Claro trajo una verdadera evolución tecnológica o fue simplemente el espejismo corporativo mejor ejecutado de nuestra historia? Déjame tu experiencia en los comentarios. Me interesa profundamente leer cómo viviste este capítulo en tu ciudad o región. Si este documental te hizo comprender la historia detrás de tu pantalla de una manera distinta, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sigamos descubriendo juntos las oscuras verdades detrás de los gigantes corporativos que moldean nuestro mundo.